Gloria a Dios. Gracias damos a Dios por la oportunidad de poder compartir, Dios mío, tu palabra en esta hora. Aleluya. Deseamos que esta meditación en la palabra de Dios te sea y nos sea a todos de gran bendición y ayuda a nuestra vida física y también a nuestra vida espiritual. Bendito sea Señor Jesús en esta hora. En este día vamos a hablar de el poder del ayuno. Sí, el poder del ayuno, pero el ayuno bíblico. Porque hoy en día, de un tiempo para acá, porque antes eso no se escuchaba, mucho se habla del ayuno que se ha puesto como de moda y que los médicos recomiendan a las personas para combatir diversas enfermedades. Lo llaman de muchas maneras. El que yo he escuchado más frecuentemente le dicen el ayuno intermitente. Y quién sabe cuántos otros nombres o maneras más le dan. No, este día no vamos a hablar de ese poder del ayuno. Vamos a hablar, y yo voy a meditar en la palabra del Señor juntamente con ustedes para hablar del poder del ayuno bíblico, del verdadero ayuno, el que rompe cadenas espirituales, que liberta, que sana. El ayuno cuyas instrucciones de cómo hacerlo está en la palabra de Dios. Que el Señor reprenda al enemigo de nuestras almas en esta hora, porque sabiendo bien la tremenda arma de guerra espiritual que es el ayuno, viene ahora y quiere enredar a la gente y la tiene disque ayunando, es decir, dejando de comer sin ningún propósito espiritual. Hace que todos oigan por todas partes las palabras ayuno, 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 hasta que lo vean como algo normal y se vuelva como rutina. Yo creo que su estrategia es tratar de quitarle la verdadera importancia o demeritar el ayuno bíblico, porque muchos practican ese tipo de ayuno médico, quizá hasta los que no reconocen la existencia de Dios, pero no desde el punto de vista bíblico. Por eso nos vamos a enfocar en el ayuno bíblico en esta hora. Así es que te pido, querido Radio Escucha, de manera muy atenta, pongas por favor atención y aprendamos juntos sobre los siguientes 3 aspectos. 1. Vamos a hablar y aprender qué es el ayuno bíblico. 2. ¿Quiénes ayunaron en la Biblia? Y 3. ¿En dónde radica el poder del ayuno? Vamos a dar paso al primer tema, que es ¿qué es el ayuno bíblico? Y un concepto o una definición de ayuno es que ayuno bíblico es abstenerse de comer o beber durante un periodo de tiempo determinado, en el cual mientras oras realizas un compromiso personal entre tú y Dios con un objetivo o propósito espiritual que presentas delante de Dios para que sea resuelto o atendido por Él. Hay diferentes maneras de hacerlo. Algunos lo llaman ayuno parcial o ayuno total. Esto depende de las horas o del tiempo que tú te abstengas de comer o de beber, de la manera como el Espíritu de Dios te mueva en tu corazón a presentarlo delante de Dios. Parcial si es durante algunas pocas horas del día, y total si tú te prolongas más en la práctica del ayuno. Gloria sea al Señor. El ayuno es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para nuestra vida diaria y nuestra vida espiritual. No es como muchos lo ven por ahí, un castigo o un martirio el dejar de comer cuando ayunas para Dios. No, no lo es. Es todo lo contrario. Es un privilegio, pues mediante el ayuno como estilo de vida nos acercamos a Dios y crecemos en nuestro caminar espiritual. Bendito Dios, aleluya. Vamos a escuchar unos consejos a la hora de ayunar para ponerlos en práctica. Si tú no lo has hecho antes en tu vida o si estás pensando hacerlo por primera vez, pongamos todos atención a lo siguiente. 1. Al ayunar, pide en oración la dirección y la guía y la ayuda de Dios. 2. Cuando ayunes, ten fe que estás siendo escuchado por Dios. 3. Mientras ayunas, además de mantenerte en oración, lee la Biblia. Eso te mantendrá conectado a Dios. 4. No te rindas antes de tiempo. Termina tu ayuno hasta llegar al final del plazo en que te comprometiste con Dios. 5. Mientras ayunas o mientras ayunamos, debemos orar a Dios para que quite de nosotros toda necesidad de comida, que nos dé fuerzas mientras venga quizás esos malestares como dolor de cabeza, dolor de estómago o algún otro malestar que tu cuerpo te envíe.
mientras estás en ayuno delante de Dios. Dios nos da la fuerza, Dios nos fortalece, porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Por eso durante ese tiempo nuestro alimento debe de ser la palabra de Dios, porque estamos alimentando nuestro espíritu. Un punto más es que cuando logres ejercer el dominio y control sobre tu cuerpo físico y hayas alimentado a tu espíritu con oración y la palabra de Dios, habrás vencido. Aleluya. Vamos a dar paso a analizar el segundo punto sobre quienes ayunaron según la Biblia. Son muchísimos los ejemplos que Dios nos muestra en su palabra sobre el ayuno tanto individual como grupal. En este último, el ayuno grupal, el primer ejemplo que tenemos es el de todo el pueblo de Israel. Toda la congregación de los hijos de Jacob, Dios mismo les ordenó hacerlo una vez por año como estatuto perpetuo, es decir, para siempre. El día 10 del mes séptimo, el día de la expiación, conocido como Yom Kippur, para ser limpios de todos los pecados delante de Dios. Puedes leerlo en Levítico capítulo 16, verso 29. Bendito Dios. El libro de Joel capítulo 2, versos 12 y 15, encontramos otro ejemplo del ayuno grupal. Dice la Biblia que Dios mismo les dijo a través del profeta: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Es decir, la congregación de todos los hijos de Israel. Con ayuno grupal hay también un ejemplo en el libro de Esdras, capítulo 8, versos 21 y 23. Dice la palabra de Dios: publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. ¿Qué quiere decir Esdras cuando escribió él nos fue propicio? Es decir, que Dios escuchó y les concedió lo que pedían. Gloria sea al Señor. Dios aceptó el ayuno grupal que ofreció el pueblo de Dios. Como estos hay muchos otros ejemplos, pero el tiempo no nos da y no nos alcanza para tratar en esta ocasión. Pues puedes encontrarlos tú mismo leyendo la palabra de Dios, y a lo cual te instamos puedas hacer. Ahora bien, vamos a dar paso a los ejemplos individuales de personas que ayunaron en la Biblia. Muchísimos son los ejemplos también, y que son inolvidables por su importancia y trascendencia, como Moisés, cuando ayunó 40 días antes de recibir las tablas de la ley de Dios. El rey David ayunó 7 días acostado en tierra, dice la Biblia, cuando su primer hijo, que tuvo con Betsabé, estaba gravemente enfermo a punto de morir. Y qué decir de la reina Esther, que ayunó por 3 días para presentarse al rey y abogar por todo su pueblo Israel, contra el que había un decreto de exterminio total. Ella ayunó y Dios la escuchó e Israel fue librado. Aleluya. Así pudiéramos seguir con la lista. Pero ¿quieres oír el más grande ejemplo de alguien que ayunó en la Biblia? Pues hay alguien a quien yo quiero resaltar en esta hora, porque más que todos los que hemos escuchado y más que cualquier otro que la Biblia mencione, nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios, Él ayunó y lo hizo por 40 días y 40 noches en el desierto. Fue llevado por el Espíritu allí para ser tentado por el mismo Satanás, dice la Biblia. Pero el Señor Jesucristo lo venció, lo derrotó y salió victorioso. Aleluya. Todo eso lo hizo por ti y por mí. Sí, por la redención de la humanidad, y merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Encontramos este relato en los evangelios de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo nos dejó dicho en su palabra cómo ayunar. Te invito a leer Mateo capítulo 6, versos 16 y 18. Cuando ayunéis, dijo el Señor Jesucristo, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú y yo, cuando ayunes o ayunemos, dijo el Señor, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya, gloria a Dios. Vayamos pues al último, pero no menos importante aspecto.
el tercer aspecto, que significa en qué consiste el poder del ayuno. En resumen, te diré que cuando un hijo de Dios que ha creído y rendido su vida a Jesucristo hace del ayuno un estilo de vida, el ayuno se convierte en el arma más poderosa de combate espiritual, pues con el ayuno se da la liberación de la esclavitud del pecado, la restauración de las relaciones, la bendición económica, la sanidad sobrenatural, el renuevo espiritual y muchísimas otras cosas más. Aleluya. El ayuno cambia vidas, el ayuno cambia familias, el ayuno cambia ciudades, el ayuno transforma naciones. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos en esta hora, que echemos mano de esa herramienta, de esa arma de guerra, y la hagamos parte de nuestra vida diaria para tener victoria y alcanzar un nivel espiritual mayor. Voy a terminar dándole lectura a lo que el Señor nos indica en el libro de Isaías, capítulo 58, versos del 6 al 12. Puedes leer el capítulo entero. El título dice: el verdadero ayuno. Dios nos dejó escrito a través de su profeta lo siguiente, versos 6 al 12. Dios dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Aleluya. Dios te bendiga en esta hora, y que el Espíritu Santo de Dios redarguya en tu mente, en tu alma y en tu corazón la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya.